¿Qué tal, amigos de Entre Garajes y Hangares? Nuevo videito hoy. Fíjense, cuando yo le doy el botón de abrir la maleta, no quiere abrir. Está el actuador de aquí, está malo. Entonces hoy vamos a hacer el cambio. Ok, la pieza está aquí adentro. Ven para acá. Vamos a abrir aquí. Como no sirve con el control, abrimos la maleta por aquí. Y esta es la piecita que tenemos que cambiar. ¿Ok? Bueno, acompáñame. Necesitamos un dado 10. Un dado 10, la pieza, más nada. Vente, para que no siga. Primero, con el rachecito 10, vamos a meter, aquí se van a ver los dos tornillos. Aquí hay uno y el otro está por ahí este lado. Pero vamos a empezar con el que veo más fácil. Ok. Sacamos este. Ahí creo que ya salió. No puede, le falta un poquito. Todavía le falta otro poquito más. Que está uno y el otro está por aquí. Creo que ya salió, falta un poquito más. Listo, ahí está. Y ahora esta piecita se sacó. Listo. Desconectamos aquí. Y aquí, ¿cómo se desconecta? Este se saca. Este se saca. Listo. Esta es la piecita que tenemos que cambiar. Bueno, básicamente es esta nada más. Esta no. ¿Ya? Nos tuvimos que venir adentro porque está haciendo mucho calor. Tenemos la pieza, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es sacar este plastiquito. Se levanta aquí. Tiene aquí como un jueguito. Y sale. Ahora tenemos que quitar estos dos tornillos, ¿correcto? Vamos a tratar de hacerlo aquí. Ok, sacamos uno. Sacamos el otro. Todavía le falta un poquito más. Como ya está suelta por el otro lado, cuesta un poquito más sacar. Listo. Ahora hay que desconectar este pedacito de aquí. Voy a ir a buscar una pincita, ya vengo. Ok, cortamos aquí. Cuidadito con el cable. Y ahora hay que desconectar aquí. Listo. Esto tiene dos pincitos aquí. Se abre uno para cada lado y él sale automáticamente. No lo grabé porque no me dio tiempo. Lo saqué muy rápido. Bueno, esta es la pieza vieja. Esta es la pieza nueva. Ponemos esta por aquí. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero al contrario. Ok. Ahora vamos a
introducir eso, no sé cómo se llama, el actuadorcito, no sé. Ahora ponemos los cables como van. Ponemos los tornillos. El primer tornillo que quitamos. El segundo tornillo que quitamos. Pam, 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 pam. Ahora metemos ¿cómo se llama esto? El zip tie o el T-wrap. El T-wrap o el zip tie, como le quieran decir, para amarrar el cablecito, como estaba antes. Se aprieta bien. Cortamos. Y volvemos a colocar el plastiquito, que es nada más ponerlo a presión. Y estamos listos. Ahora nada más vamos, lo colocamos allá otra vez los dados. Vamos, acompáñanos para el carro. Ok, entonces vamos a reconectar todo. Ya va. Espérate. Ok, vamos a reconectar. Metemos la bolita ahí donde estaba, el pedacito azul. Conectamos el pincito ese. Metemos allí adentro como estaba. Y ahora vamos con los dos tornillitos. Ok. Ya conseguimos dónde era que tenía que cuadrar. Pasa que es un poquito difícil de acceder. Listo, ahora sí. Ahí entro. Apretamos. Ok, ahora vamos con el tornillo del otro lado. Apretamos ambos bien apretados. Nos aseguramos con el rachecito. El del otro lado. Ok, ahora vamos a cerrar la maleta y comprobar que sirva. Vamos a ver. Lo damos aquí. ¡Esa! Listo, ya. Eso era todo, amigos. Bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Recuerden, comenten, pregunten, opinen. Haters, lo que sea, son aceptados. Denle like y suscríbanse al canal. Bye, thank you. Faltó esta parte, colocarle el cobertor. Yo no había visto cuando lo hicieron al principio, así que bueno, les grabo aquí. Nada más pónganle los pincitos, ya, eso es todo. No les quito, no los molesto más. Chao, adiós. Gracias por tu atención y recuerda darle like, comentar y suscribirte. Adiós.